Bueno, de regalo de fin de semana largo va el ejercicio 13 de problemas varios de la guía de sucesiones para que lo disfruten. El ejercicio pide calcular cuánto vale el límite de a sub n y nos da una a sub n ensandwichada entre un par de sucesiones y vemos que nuestra a sub n está multiplicada por n cuadrado. Entonces, como n es un número natural, entonces n es mayor que 0 y obviamente n cuadrado es mayor que 0. Con lo cual, en nuestra desigualdad que dice 5n menos 6n cuadrado menos 7 menor que 4n cuadrado por a sub n menor que n al cubo más n cuadrado por 3 a la n sobre n factorial menos 6n cuadrado, vamos a dividirla toda por n cuadrado y entonces nos va a quedar 5n menos 6n cuadrado menos 7 todo sobre n cuadrado menor que 4n cuadrado por a sub n sobre n cuadrado, que a su vez va a ser menor que n al cubo más n cuadrado por 3 a la n sobre n factorial menos 6n cuadrado, todo dividido n cuadrado, que es lo mismo que poner un n cuadrado acá y un n cuadrado ahí. Si hacemos la cuenta de este lado, 5n sobre n cuadrado queda 5 sobre n, 6n cuadrado sobre n cuadrado queda 6 y 7 sobre n cuadrado queda tal cual está, 7 sobre n cuadrado. Menor que, en el término del medio, el n cuadrado con el n cuadrado lo podemos cancelar y nos queda simplemente 4a sub n. Y en el término de la derecha, en el primer término de la derecha, podemos sacar n cuadrado de factor común y entonces nos queda n cuadrado por n más 3 a la n sobre n cuadrado por n factorial menos el n cuadrado con el n cuadrado lo cancelamos y nos da 6. Obviamente, este n cuadrado lo podemos simplificar con este n cuadrado y entonces nuestra desigualdad queda 5 sobre n menos 6 menos 7 sobre n cuadrado menor que 4a sub n menor que, y nos queda n sobre n factorial más 3 a la n sobre n factorial, si utilizamos la propiedad distributiva de la división respecto de la suma, menos 6. Y entonces ahora tenemos que investigar estos límites de acá. Vamos a arrancar con el límite cuando n tiende a infinito de 5 sobre n menos 6 menos 7 sobre n cuadrado, que es un límite muy simple. Sabemos que 5 sobre n tiende a 0 y que 7 sobre n cuadrado tiende a 0. Por lo tanto, nuestro límite nos va a dar menos 6. O sea, que todo esto de acá tiende a menos 6. Vamos a investigar qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n factorial, que es un límite indeterminado del estilo infinito sobre infinito, pero que fácilmente lo podemos resolver usando propiedad del factorial y escribiendo al n factorial como n
por n menos 1 factorial, el n que nos quedó arriba, y entonces podemos cancelar, simplificar este n con este n, y entonces nos queda lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n menos 1 factorial, que como n menos 1 factorial tiende a infinito, entonces toda nuestra expresión tiende a 0. Para el caso de el límite cuando n tiende a infinito de 3 a la n sobre n factorial, como vimos en la clase, el factorial le gana a la exponencial, pero tenemos que demostrarlo. Como tenemos un factorial, vamos a usar el límite de D'Alembert y vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1, que será 3 a la n más 1 sobre n más 1 factorial, sobre a sub n, pero en lugar de escribir sobre a sub n, vamos a poner por n factorial sobre 3 a la n. Entonces, este límite, el límite de D'Alembert, nos queda límite cuando n tiende a infinito de propiedades de la potencia, 3 a la n más 1 es 3 a la n por 3, propiedades del factorial, n más 1 factorial es n más 1 por n factorial, y nos quedaba un n factorial sobre un 3 a la n. 3 a la n lo cancelamos con 3 a la n factorial con n factorial, y entonces esto nos queda límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre n más 1, que como n más 1 tiende a infinito, 3 sobre n más 1 tiende a 0, con lo cual el límite de D'Alembert nos dio 0, menor que 1, y entonces esto nos quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de 3 a la n sobre n factorial nos da 0. Entonces, esta parte tiende a 0, esta parte tiende a 0, esto tiende a menos 6 o es menos 6, por lo tanto, esto tiende a menos 6. Con lo cual, el límite cuando n tiende a infinito de 4 a sub n tiene que dar menos 6. Usando álgebra de límites, sabemos que esto es 4 por el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, esto es lo que tiene que dar menos 6, y entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n tiene que ser menos 6 dividido 4, o, si simplificamos, menos 3 medios.